Les presento las primeras 3 variables del semáforo económico, que son qué es lo que queremos lograr. Primero, crecimiento económico, después, generación de empleo formal y finalmente, inflación controlada. Los datos que tenemos del semáforo actual muestran que el crecimiento está en rojo y de hecho lo ha estado desde el inicio del sexenio. Con los últimos datos del INEGI tenemos un crecimiento del 1.8%, que es mucho menor de lo que nosotros tenemos por meta para este país. Los economistas de México ¿Cómo Vamos? Estamos certeros y creemos que México puede y debe crecer al 6%. Sin embargo, lo que estamos viendo es solamente un 1.8%. En generación de empleos nuevamente estamos en rojo. Esto quiere decir que durante el mes de abril solamente hemos creado 56,000 empleos. Esta economía, para darle empleo a los jóvenes que van ingresando a la fuerza laboral, necesita crear al menos 100,000 empleos al mes. Y lo que estamos viendo es que durante el último mes de abril solamente creamos 56,000 empleos. La inflación está controlada y es el único indicador que continúa en verde desde el inicio del sexenio. En general, lo que vemos en el resto de las variables es un semáforo que está en rojo y que permanece en rojo, de hecho, desde inicio del año y desde inicio del sexenio. El 70% de todas las luces del semáforo, el 70% está en rojo. La productividad de este país debe incrementarse a una tasa del 4.8% para que la economía crezca a las tasas que debe. Y sin embargo, con el último dato del último trimestre de 2013, lo que vemos es una reducción de la productividad de menos 0.3%. Es decir, no solamente no nos estamos moviendo hacia adelante, hacia lo positivo, sino que estamos retrocediendo en términos de productividad. De acuerdo al índice de competitividad del IMD, que es una consultoría y un centro de investigación en materia de competitividad internacional, México ranquea ahora como el país 41 de 60 países en términos de crecimiento económico. Apenas hace 2 semanas, los datos nos decían que éramos el lugar 39. Caímos 9 posiciones en el índice de competitividad en este año y ello es lo que está inhibiendo a la economía mexicana para crecer. En rojo también está el indicador de bienestar. Y este es un indicador que en México ¿Cómo Vamos? Nos interesa particularmente porque nos dice cuál es el porcentaje de la población que puede acceder a una canasta básica de bienes con su salario. Y de lo que estamos hablando actualmente es de que el 53% de las personas en México no pueden comprar una canasta básica de bienes con su salario. Tenemos 3 variables nuevas: Estado de Derecho, acceso al capital y deuda pública. Les voy a explicar estas variables con mayor detalle, pero antes quiero mostrarles específicamente en términos de crecimiento económico, que es la variable fundamental del semáforo, cómo vamos y cómo hemos ido. El 1.8%, que es la última barra rosa de esta gráfica, nos muestra la última tasa de crecimiento económica que se dio a conocer para el primer trimestre de 2014. El 3.4 es cómo estaba este país hace un año. Hace un año, si yo hubiera estado aquí sentada platicando con ustedes, les hubiera dicho que la economía había crecido 3.4%. Hoy tengo que decirles que crece al 1.8%. Las barras grises son las proyecciones de México ¿Cómo Vamos? De cómo debe crecer la economía para llegar al 2.7% estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que vemos es que si bien esta economía creció 1.8, esto es la línea, 1.8, para llegar al estimado anual, que son las barras, lo que necesitamos es que en el segundo trimestre se crezca al menos 2%, en el tercer trimestre casi 3% y en el cuarto trimestre 4.2%. ¿Esta es o no una meta realista? En México ¿Cómo Vamos? Nuestros expertos creen que es una meta realista si nos enfocamos en implementar las leyes secundarias. Este es un cuadro que hicimos los expertos de México ¿Cómo Vamos? Para explicar cómo se mide el crecimiento económico en México y creemos que les puede servir a ustedes como material de referencia. Lo que tenemos en México es que al menos cada vez que se da el crecimiento económico se reportan 6 cifras. Y
Y se reportan 6 cifras porque existen 2 series, la serie original y la serie desestacionalizada. La serie desestacionalizada considera en modelos econométricos que se debe ajustar por el tipo del ciclo, por el nivel del ciclo económico en el cual va la economía. Entonces, bueno, la tasa que siempre se da es la tasa trimestral, esa es la tasa que está en el semáforo, es 1.8%. Sin embargo, cuando se ve con la serie desestacionalizada, que considera el punto del ciclo económico en el cual estamos, es decir, es realmente la serie real de cuánto ha crecido la economía, vemos que estamos cercano al 0.6%. Entonces, tenemos también la tasa anual, es decir, cuánto va a crecer la economía, y la economía en el año, en lo que va en el último año, ha crecido 1.4%. En 2014, si seguimos a la tasa de crecimiento actual, solamente vamos a llegar al 1.1%. Y finalmente tenemos la muestra secuencial. A partir de enero de este año, fue la primera vez en que fue la inseguridad el tema que se muestra como el de mayor preocupación para el sector privado. Entonces, además de eso, la violencia nos cuesta aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto en México. Nuestra meta para mejorar el Estado de Derecho, y es una meta de hecho de seguridad, es reducir a la mitad el número de autos robados. Utilizamos el número de autos robados porque es el mejor indicador en materia de crimen, porque básicamente las tasas de reporte son muy altas y realmente nos dan un estimado de cómo va en materia de seguridad del país. El segundo nuevo indicador es el acceso al capital. El acceso al capital importa porque una economía crece en base a crédito y México tiene niveles de crédito y de acceso al crédito demasiado bajos. Los países desarrollados en general tienen 4.5 veces más crédito de lo que tiene México. Aquí pueden ver cómo va el indicador, el nuevo indicador del semáforo económico. Lo que les mostraba es que si bien se ha incrementado a lo largo del sexenio, no estamos ni cerca de lo que debe ser la meta para un país como México, que es 100%. Les repito, Chile tiene 100%, Estados Unidos más de 180% y los países desarrollados en general tienen al menos 100%. El último indicador es deuda pública. México no es un país altamente endeudado, de hecho México ha mantenido unas finanzas relativamente sanas. Lo que nos preocupa es el incremento que tiene la deuda y cómo ésta se va incrementando muchísimo más que el crecimiento económico y que el Producto Interno Bruto de este país. Nos preocupa porque existe una correlación probada entre los altos incrementos de la deuda pública y la desestabilidad macroeconómica de los países. Nos preocupa por el futuro de México, no tanto porque hoy estemos endeudados, sino porque a las tasas de crecimiento actuales muy probablemente lo estaremos en el corto plazo. Lo que vemos es una tasa de crecimiento de la deuda que es muchísimo mayor que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. La deuda crece aproximadamente entre 11%, más o menos en promedio, desde el inicio del sexenio. Y como les comentaba al inicio de la presentación, desde el inicio del sexenio, en 2013, este país creció 1.1% y de acuerdo a los últimos datos del semáforo económico, solo 1.8% en el primer trimestre de 2014. Es decir, nuestra deuda se está incrementando 10 veces más rápido, a 10 pasos más acelerados que nuestro crecimiento económico. Les tengo también una comparación de cómo se veía el semáforo a inicios de sexenio y de cómo se ve ahora. Como pueden ver, el semáforo sigue en rojo, sin embargo los números y las flechas pues van incrementalmente a la baja. Lo que vemos es que aspectos, temáticas como competitividad, en la cual anteriormente estamos en amarillo, ahora después de haber caído 9 posiciones, pues estamos en rojo. El resto de los indicadores continúa en rojo. Sin embargo, pues marcadas disminuciones en aspectos que no debiéramos ver disminuir, particularmente el bienestar y la productividad. Y en México, ¿cómo vamos? Tenemos 2 banderas que creemos que son las más importantes para empujar a esta economía a crecer en el corto plazo. La primera es que se debe finalizar ya la aprobación de las reformas secundarias, de las leyes secundarias, y enfocarnos en su implementación eficaz. El segundo punto importante para crecer es ejercer una inversión pública de manera efectiva y productiva.
Y para ello vamos a tener ahora precisamente la discusión sobre el Plan Nacional de Infraestructura y sobre cómo este plan puede o no ayudar a México a crecer. Esperamos que el crecimiento económico llegue al 6% para 2018, al menos ese es el estimado de Marco Oviedo, si se incrementa la inversión adecuadamente en materia petrolera. Estimamos un 1%, ese es el estimado de hecho del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en el crecimiento económico si se aprueban reformas de telecomunicaciones adecuadas. Y esperamos un incremento del 2% entre 2014 y 2018, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, si se implementa adecuadamente el Plan Nacional de Infraestructura.